El libro del sacerdocio santo. Y vamos a mirar en el capítulo 1, versículo 1. Hebreos está después de Filemón, después de las cartas paulinas, ya casi al final de su Biblia. Y vamos a hablar algo que es interesante para nosotros en nuestra vida, no solo para nosotros en nuestra vida, sino para aquellas personas, ¿verdad?, que nos van a ver, que nos están mirando en este momento. Desde acá un fuerte abrazo a la distancia, un fuerte saludo a nuestra hermosa gente que alrededor del mundo, en algún lugar, nos están mirando. Quiero desearles muchas y riquísimas bendiciones del cielo e invitarlos también esta tarde a participar con nosotros a través de las Escrituras. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Una vez más, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta ahí nos vamos a quedar en el versículo 2. Es interesante ver nosotros que un Dios de gloria, un Dios de poder, ha estado interesado en su creación, y la creación ha sido aquellos que hemos venido a ser partícipes en este mundo, no de la gloria ni de la misericordia de Dios, sino hemos sido partícipes del mundo, lo cual quiere decir que no todo aquel que ha nacido o que hemos nacido sobre la tierra, que hemos tenido ese privilegio de venir a nacer en la tierra, no quiere decir que todos tenemos este gran privilegio de ser hijos de Dios. Somos creación de Dios, que hay una gran diferencia entre ser hijo y ser creación. Cuando venimos a ser hijos de Dios, nosotros venimos primeramente comprendiendo, ¿verdad?, que ya no somos guiados como anteriormente. Nuestra antigua guianza era en nuestra vida, como pensando solamente en nosotros, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de conducirnos, sin una moral puesta en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, sino que siempre ya, por muchas razones, el ser humano se ha venido cayendo sin moral, sin afecto, sin temor a un Dios vivo, el cual nos ha criado, nos ha dado la crianza como seres humanos, nos crió, pero no solamente que nos ha criado, sino que hoy nos ofrece la vida a través de ser sus hijos, a través de la salvación y por su misericordia. Entonces leemos nosotros este libro de Hebreos, que Dios mucho tiempo atrás habló a mucha gente en la antigüedad. A los profetas, por ejemplo, les habló a muchísima gente del pasado, pero pues ellos no entendieron muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios que en los últimos días, o en estos días, nos habla por medio de Jesucristo, aquel sacrificio perfecto que hace 2000 años vino a morir a la cruz, a una cruz, maltratado, como dice Isaías, maltratado, molido y desechado fue por nuestras rebeliones. De esa misma forma, es el mismo Jesús que hace 2000 años vino, murió por nosotros, para darnos no solamente ese maravilloso
salvación, su misericordia, sino que nos hace partícipes también de ser llamados sus hijos. Recordemos lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a aquellos que le recibieron se les ha dado la potestad o el poder de ser llamados hijos de Dios. De manera que nosotros, que hemos venido, entendido, aceptado como nuestro único Salvador, hemos venido a ser no solo partícipes de la creación, sino de ser sus hijos. Es lo que dice la Escritura. Entonces Él habló de muchas maneras, Dios habló de muchas maneras en el pasado. Ellos no pudieron comprender toda la bendición o de la bendición tan grande estaban rodeados, sino que eran llevados por el pecado, y el pecado muchas veces al pueblo de Dios en la antigüedad lo llevó al fracaso, a la cautividad, al maltrato, al sufrimiento. De esa misma manera, tal parece que esa fotografía o esa película se repite en estos, como dice el escritor a los hebreos, se repite en estos días. Y aunque ya no nos hablan los profetas como en la antigüedad, hoy nos habla a través de la palabra nuestro Señor Jesucristo. Venimos a ser partícipes de la palabra de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Por su misericordia, por su amor. A eso vino Él, a salvar lo que se había perdido. Por esa razón, nosotros muy contentos, los que hemos venido a ser partícipes, no solamente ser creación, sino ser hijos también, contentos debemos de estar por lo que Él ha hecho con nosotros. Dios siempre ha procurado desde el principio, desde que los dos primeros seres humanos existieron sobre la tierra, Él quiso estar entre nosotros. Él quiso estar con ellos. Él vino creciendo la raza humana, y a través de sus escritos sagrados podemos nosotros venir notando que Él siempre ha querido estar entre nosotros. Y no es porque sea un Dios controlador, entonces lo voy a explicar, no es porque sea un Dios controlador, no es porque sea un Dios malo, castigador, no, sino que Él es un Dios, aparte de ser un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de amor, pero aparte de ello es todo un caballero. ¿Por qué razón? Porque nos da a cada uno de nosotros a poder escoger el camino. Él mismo viene diciéndolo a través de las Escrituras: escojan pues el camino. Hay un camino que lleva a la perdición, hay un camino que lleva a la bendición. Escojan hoy por cuál quieren ir. Por el camino de la maldición, por el camino de la bendición. Dios ha venido hablando desde el principio, como dice Hebreos, de muchas maneras, y ha querido estar entre el ser humano, porque ese fue el plan. Un Edén precioso al principio, y en ese Edén dejar una pareja con pensamientos, con 5 sentidos, que pueda ver, que pueda oler, el gusto, el tacto, el oír. No puso en el Edén personas sin sentido, sino que Él puso personas en el Edén, personas inteligentes, para que ellos sobrepoblaran la tierra, y de allí, de esa población de la tierra, pudieran surgir adoradores, y en medio de la alabanza de aquellos adoradores, Dios pudiera habitar entre el ser humano. Pero el ser humano, la raza humana, de alguna o de otra manera, han hecho a Dios para un lado. Y vamos a ir viéndolo en las Escrituras poco a poco. Vamos a Génesis capítulo 3. Siempre desde el principio Dios quiso estar con su creación, y para hacerlos sus hijos, para que a través de sus hijos, de allí surgieran adoradores. Pero se ha corrompido todo un mundo sin moral, un mundo enfermo. Donde quiera usted prende el noticiero y solo malas noticias mira. Son pocas veces cuando usted prende el televisor y mira buenas noticias. Génesis capítulo 3, versículo 8.
Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Una vez más. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios se paseaba entre aquellos seres los cuales él mismo había criado. Dios les deja instrucciones a aquella pareja. Les deja instrucciones para que aquellas instrucciones sean seguidas. Pero aquellos fueron engañados y cayeron. Allí comienza la primera dispensación en la caída del hombre. Cae el hombre, cae la mujer y todo cambia totalmente. Hay una separación total en ese momento de Dios y la creación. Dios se aparta en ese instante y ya no hay aquella comunicación y aquella comunión que Dios a principio quiso tener con el ser humano. Y así sucesivamente venimos mirando a través de las escrituras que Dios ha querido habitar entre su pueblo, pero no solamente entre su pueblo, sino en cada uno de nuestros corazones. Y vamos a leer Éxodo capítulo 29. Vamos a ir recorriendo la Biblia. Vamos a ir recorriendo la Biblia, donde podemos mirar que el Dios de la gloria, ese Dios misericordioso, ese Dios maravilloso, que Él no vino a castigar, sino que Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero de alguna forma hay quienes no tomamos esto en serio, porque pues no lo vemos, no lo sentimos, no lo miramos y como que lo vemos sin beneficio, pero realmente aquí está el beneficio, todo el beneficio de la raza humana a nuestro favor. Éxodo capítulo 29, versículo 45. Éxodo 29, 45. Siempre Él ha querido ser nuestro Dios, nuestro Padre. Desde el principio de la creación hasta que todo vaya a terminar, Él siempre ha querido ser nuestro Padre amoroso y misericordioso. El 29, 45 dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré, ¿qué cosa? Su Dios. Quiero aclarar algo en este punto que es importantísimo. Desde el principio Dios escoge un hombre, en el Génesis lo vemos, aquel hombre viviendo, siempre batallando, clavando estacas por todos lados. Dios le dice, él se encontraba en las tierras de Sinar, y Dios viene y le dice a este hombre: sal de tu tierra y de tu parentela, porque te quiero bendecir, te quiero entregar una tierra donde fluye leche y miel. Y le decía: mira, sal y mira las estrellas del cielo, así de numerosas serán tus descendencias. Y este hombre se hacía preguntas: ¿cómo una descendencia si soy viejo, mi esposa es estéril? ¿Cómo es posible que haya una descendencia de este viejo, sin contemplar la grandeza, la magnitud y el poderío de aquel que quería tener una relación, habitar con él, vivir con él? Dios era el que le hablaba. Por medio de ese Abraham, nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas, que por medio de Abraham, así como le dijo Dios a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, en Gálatas, en el Nuevo Testamento, seguimos mirando que esta bendición sigue de pie, que esta bendición sigue a nuestro favor, porque dice la palabra de Dios que en Abraham serían benditas todas las gentes de la tierra, en toda la tierra. Y por esa razón,
no solamente cuando hablamos de esto, se habla solamente del pueblo de Israel. Si usted comienza a leer Romanos, capítulo 8 al capítulo 11 de Romanos, usted se va a dar cuenta la promesa de Dios que a través de aquel injerto en el árbol, del olivo real, nosotros siendo un olivo silvestre venimos a ser injertados al olivo real, nos damos cuenta que aquellas promesas de la antigüedad son para nosotros también, que es nuestro Dios también, lo hemos recibido y se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces dice el 45, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Ellos no lo recibieron, nosotros lo hemos recibido, somos sus hijos, quiere habitar entre nosotros, quiere estar con nosotros. ¿Qué necesitamos? Vamos a ir viendo paso a paso. ¿Qué necesitamos para que este Dios misericordioso habite entre nosotros? Éxodo 25, vamos a seguir mirando. Éxodo 25, vamos a seguir mirando ese pensamiento de Dios entre nosotros, ¿verdad? Que Dios ha querido estar entre nosotros y Él no nos forza, no nos forza, no nos hace que lo hagamos nosotros simplemente por obligación o algo, sino que nosotros reconocer que realmente ocupamos con todo nuestro corazón del único Dios que puede librarnos de todo lo que está por venir y lo que está pasando en estos tiempos. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Sigue Dios dando órdenes al pueblo de Israel. Y mire lo que dice Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vea usted en secuencia cómo Dios quiere habitar entre nosotros, cómo Dios ha querido habitar en su pueblo, cómo Dios ha querido que la gloria o de su gloria se mueva en nuestra vida, en nuestros corazones. Pero una vez más volvemos a decir, la caída de los primeros, de ahí se descompone todo. Ahorita estamos en un tiempo de un mundo sin moral, un mundo totalmente fuera, donde se habla de Dios. Quiero decir esto con todo respeto a aquellos que nos están escuchando. Hay mucha gente, ¿verdad?, que tiene colgado aquí un crucifijo o algo, pero haciendo cosas que no son buenas, hablando aún cosas totalmente muy fuertes. Entonces no es el respeto a esto que traen colgando y otras cosas así, sino que realmente a Dios se le honra donde Él quiere habitar, desde el corazón. Y vamos a seguir mirando. Entonces ya vimos que Él ha querido habitar entre nosotros y que habló de muchas maneras en la antigüedad, a los antiguos, pero ellos nunca quisieron tener esa relación. Yo lo invito a usted, a aquellos que nos escuchan, que usted tenga su relación, busque una relación con el Salvador. Mire que usted busca una relación con el Salvador y usted va a tener paz en su vida, usted va a tener contentamiento en su corazón. De otra manera, nada lo va a hacer contento, siempre va a estar con temores, va a comenzar a ver cosas que lo van a desincomodar y todo esto. Y cuando estamos de la mano de Dios, agarrados de la mano de Dios, aquí lo que importa es lo siguiente, que estemos cubiertos con ese maravilloso poder de gracia. Yo hace poquito les mencionaba en una prédica que les compartía, que la tierra está llena de la gloria de Dios. La tierra sigue llena en esos momentos de la gloria de Dios. Le digo ¿por qué? Porque todavía la gracia sigue en la tierra. La gracia, la misericordia de Dios sigue en la tierra. Y pues una razón grande para poder decir que la gloria de la tierra está llena de la gloria de Dios. Hay quienes pueden sentirlo, verlo, pero hay mucha gente que no lo entiende, y a veces en ocasiones lo más triste que no lo quiere. Vamos a Juan capítulo 14, al Evangelio de San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 8.
14, 17, perdón. San Juan capítulo 14, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. San Juan capítulo 14, versículo 17. Una vez más: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mora con nosotros, está con nosotros, pero hay algo interesante al principio de este versículo. Dice el Espíritu, ¿de qué? De verdad. ¿Qué es el Espíritu de verdad? ¿Qué es el que nos conduce a la verdad? Acuérdense, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Cristo es nuestro Salvador. Amén. Cristo dio su sangre en la cruz por nosotros. Cristo murió por nosotros. De Cristo a nuestros tiempos es que el tiempo se marca, es que corre el reloj. De Cristo para atrás igual corre el reloj. Cristo es el personaje, el milagro más grande sobre la raza humana, el cual marca la historia. Pero lo más lindo que tenemos que tener en cuenta, que salva mi vida. Que salva mi vida. Dijo el Señor: y si ustedes no teman, porque aunque estén muertos vivirán. Qué maravilloso es promesa. ¿Qué otro personaje en la historia nos ha hecho estas promesas? ¿Qué otro personaje nos ha dado este tipo de promesas? ¿Qué personaje ha resucitado en la historia para darnos estas maravillas? Tenemos beneficios en Él, y muchos beneficios. Usted ve el salmista cuando escribe: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiere decir que en el Señor tenemos beneficios. Ve ahorita el mundo como anda vuelto loco en los Estados Unidos, que un cheque, que unos se agarran, que otros no agarran. Si nosotros buscáramos, hermanos, con todo nuestro corazón, al Señor con nuestro corazón, tomarnos de la mano en el Señor y buscarlo con todo nuestro ser, no estaríamos con esos pensamientos que si llegó el cheque, que a mí me toca y que a mí no me toca. Hermanos, porque Él es el suplidor, dice la palabra de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Bueno, nosotros nos vemos enredados de repente en la madeja y todo esto, y eso nos va haciendo perder el equilibrio en el Señor, nos va haciendo perder el paso en el Señor, y hay mucha gente decepcionándose en el Señor, y esa es una tristeza. ¿Por qué razón es una tristeza? Porque nunca le ha conocido, nunca ha estado en su corazón. Nunca ha tenido esa convicción de veras, de decir, de abandonarse. Señor, yo estos días, Señor, tengo 4 o 5 semanas, Padre mío, pero tú me has suplido, tú no me has dejado de tu mano. Y hay quienes dicen: pero ¿dónde está Dios en estos momentos? A ver, y empieza el ataque a la Biblia, a los cristianos, a los pastores. Y ¿por qué razón? Porque no está en ellos, no le conocen. ¿Usted le conoce? Yo me dirijo a la iglesia y le hago esta pregunta: ¿usted le conoce? Si usted le conoce, Él está usted, habita en usted. Usted es el templo. Él ha querido estar con nosotros o con la raza humana desde el principio de la creación del mundo, pero de alguna manera lo han desechado. Hace 2000 años vino. Mire, a través Él mismo, el Espíritu de Dios, se movía sobre ellos, se paseaba en el huerto, los miraba a la raza humana, el Señor contento, ¿verdad? Mirando todo aquello, pero ellos caen, lo apartan. Luego viene y hace, usted acaba de leerlo, el Éxodo 25, hace el arca porque quiere habitar en medio del pueblo, y el pueblo también, a través de sus reproches hacia Moisés, empiezan a apartarlo también y a apartarse ellos. Y ahí está el problema. Viene que
que ha querido estar entre ellos y ellos se han apartado, y a través del pecado, Dios no puede habitar donde está el pecado. Miren, hace 2000 años, después de querer habitar personalmente, a través del arca, Él baja de su trono hace 2000 años para dejarnos saber que era el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe qué pasó? Lo matamos, lo golpeamos, lo latigueamos. La gente gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y aún todavía los sacerdotes decían: que la sangre de este caiga sobre nosotros y nuestras familias. Y mire cómo está ahorita el asunto por allá en Israel. Aún todavía ellos no entienden que es Cristo. Hay una tristeza inmensa. Quiero compartirles este dato. Usted dígale a un judío de Isaías 53, está en la Biblia, está en el Talmud, está en la Torá, pero ellos no quieren ver esta parte. ¿Por qué? Porque pone en evidencia que Él ya vino a Israel. Háblenles del libro de Daniel y ellos no quieren saber nada del libro de Daniel. ¿Por qué no quieren saber nada del libro de Daniel? Porque el libro de Daniel pone de evidencia desde la salida de Nehemías a reconstruir los muros. De ahí ponen evidencia la exactitud del día que muere el Mesías. Y por eso ellos no quieren estas escrituras. Ahora dice la escritura también en Romanos: no nos jactemos, porque si no perdonó Dios a ellos, ¿qué nos hace pensar que nos va a perdonar a nosotros? Entonces, pero sí es importante que nosotros notemos ese dato: el engaño, la falta de discernimiento, la falta de presencia de Dios en nuestra vida. Dice Corintios capítulo 6, vamos ahí. Corintios capítulo 6, segunda de Corintios. Sí, nosotros en ocasiones, de la misma forma que lo hizo el pueblo de Israel, en ocasiones nosotros también a veces actuamos así, como cuando ignoramos que hay Dios. No entendemos que Él dio la vida por nosotros y nos movemos por nuestro gusto, y sí tenemos que tomar responsabilidad de nuestros movimientos, pero acuérdense que dependemos de Él, porque tú nos hiciste, dice la Escritura, y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Acuérdense de eso. Así es que segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16, veamos qué dice. Dice así, 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Sí dice así? Amén. Y luego aclara y dice: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde lo miramos nosotros eso? Muy bien, lo miramos en Éxodo. Algunas veces lo vemos también en Génesis. Y con la mayor claridad lo encontramos en Éxodo 25:8. Pablo simplemente cita aquel texto bíblico de la antigüedad. Una vez más. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sí dice así, ¿verdad?
Él quiere estar entre nosotros todavía. Él sigue en nosotros. Él quiere estar con nosotros. ¿Qué es lo que nos limita para dejar que nuestro Dios entre en nuestra vida? ¿Qué nos limita para ello? Nuestro egoísmo. ¿Será el egoísmo? Es que yo no quiero compromiso, yo voy a ir a la iglesia, pero ya cuando sea el tiempo que yo voy a estar bien. Hermanos, esta es una lucha campal, día con día, cada segundo que nosotros vivimos. Si nosotros pensamos estar bien, dice la palabra de Dios, el que esté o el que piense estar bien, que mire bien, póngase firme y no caiga. Estamos en una lucha. Me recuerdan las palabras del rey David, aquel hombre que Dios le encontraba conforme a su corazón. Aquellas palabras de aquel rey que viene ante el Señor después que había tenido la visita de Natán, el profeta Natán, y viene y Natán lo sentencia. Viene aquel hombre encerrado, se tira, y aquellas palabras del rey que conmueven bastante, donde dice: Señor, porque tú nunca desprecias un corazón contrito y humillado. Nunca desprecias, Señor. De la misma forma en estos tiempos, Dios no sigue despreciando un corazón contrito y humillado. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo Dios el cual nosotros venimos ante Él con arrepentimiento, y Él sigue con sus brazos abiertos mientras nosotros no lo tomemos como un juego, como una burla. Porque es lo único que Él no perdona, la burla al Espíritu Santo. Pero si nosotros venimos con Él, esto sigue totalmente vigente. Somos el templo hoy. En ocasiones nos fijamos del edificio. El edificio es feo, no comparte con una iglesia, no es que miran la iglesia, aquella bonita. Pablo les dijo a aquellos hombres, a los griegos, les dijo: no, señores, Dios no habita en iglesias hechas por manos de hombre. Pablo nos lo aclara totalmente por aquí, en la segunda a los Corintios, y dice: ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ustedes, no es el edificio. Usted puede estar en la calle y usted puede ser la iglesia, y sigue siendo la iglesia. Me gustaría que echáramos un vistazo a una iglesia a la cual Cristo Jesús habla hace 2000 años. Vamos a mirar a esta iglesia, en la cual a la mayoría de ellas las manda a arrepentirse, excepto la de Filadelfia. Pero vamos ahí a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver en esta iglesia que el Señor le dice a ella. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él sigue queriendo entrar todavía a nuestros corazones y a los corazones de mucha gente alrededor del mundo. Vemos las redes sociales invadidas de este tipo de palabras. Si Dios llega esta tarde a tu puerta, le abriría si llega a tu casa, le abriría la puerta. ¿Cuántos conmigo dicen amén? Esto no se trata de una publicidad. Esto se trata de vida o de muerte. Eso se trata de un compromiso fuerte para que el rey del mundo, el rey de la vida,
habita en mi ser, habita en mi corazón. Es asunto de vida o muerte. Y cuando nosotros decimos, sí, Señor, ven, aquí está mi puerta abierta, es porque sabemos que un ser supremo está en mi corazón, va a habitar dentro de mi corazón. Ahora yo tengo un compromiso, que ahora yo ya no voy a estar poniendo solamente por ponerlos y por sentirme tranquilo, como quien le da la mejor alito al niño que tiene la gripa. No, esto es algo que tiene que entender, o nosotros tenemos que entender que es un compromiso fuerte. Él vive aquí, en mi corazón. Ahora yo tengo que conducirme con moral, con respeto, porque alguien vive en mí. El apóstol Pablo dijo estas palabras tan certeras: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo era un hombre totalmente fuertísimo de carácter. Usted puede ver al apóstol Pablo arrastrando a los cristianos, matando a los cristianos, siguiendo a los cristianos. Un hombre totalmente rudo, recio de carácter, viniendo a decir esas palabras. Hoy el Señor sigue de la misma forma tocando a nuestros corazones. Dios no es solamente de un ratito. Dios no es de un ratito. Dios no es pasajero. Dios es eterno. Amén. Eterno. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, amén, Señor, te abro la puerta de mi corazón, es porque no solamente son palabras, sino porque le vamos a servir también. Le vamos a servir. No es de un ratito. Es eterno. Siempre ha querido ser nuestro Padre. Y esto, fíjese bien dónde empezamos. Esto puede ser controversial para muchos predicadores, teólogos y todo esto. Puede ser controversial para muchos, porque fíjese dónde comenzamos. Génesis. Pero da la casualidad que Dios es un Dios de principio, eterno, y que lo que hay aquí en la tierra, así como tiene un principio, tiene un fin también, excepto aquellos que han aceptado a Cristo. Y este cuerpo terrenal, un día va a terminar. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 3. Dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Era su plan cuando hizo Adán y Eva. En el diluvio, Él le pudo en su corazón ver hecho al hombre, pero de la misma forma lo amaba. Hoy, a través de la Escritura, podemos ver que Él quiere estar con nosotros. Quiere vivir con nosotros. Ese era el plan. Pero cuando Dios tiene un plan, Él lo va a llevar a cabo.
aunque sea con otra generación, pero lo va a llevar a cabo. Acuérdese, Moisés no entró, pero entró Josué con otras generaciones. Hoy de la misma manera, el plan de Dios se cumple porque se cumple. Seguirá en su ser de Dios, en su corazón de Dios, el plan de ser nuestro Dios. El plan de ser nuestro Dios. De manera que aquellos que nos escuchan, acérquese y sea parte del plan divino, no de mi plan, tampoco de la iglesia terrenal, sino parte del plan de Dios a través de su salvación, su misericordia. Es el plan de Dios, no es el plan terrenal de nosotros los hombres, es el plan de Dios, de que todos los hombres se arrepientan, de que todos los hombres vengan a Él, porque Él busca no iglesias, no tabernáculos, Él busca, como dice su palabra, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a ponernos de pie.